Buenos días, mi nombre es Fran Peula y trabajo como consultor para Danisoft. Además soy Scrum Manager certificado y bueno, voy a ser el instructor de este curso de Project Management con Scrum. El objetivo de este vídeo es presentaros un poco el contenido del curso, la agenda, para que, bueno, pues en caso de que tengáis interés podáis requerir más información sobre el mismo. ¿Qué es lo que se va a ver? Pues bueno, en el curso se va a ver la gestión ágil de proyectos aplicada a la ideología de Scrum. Eh, Scrum es una de las principales metodologías ágiles con las que se está trabajando en el momento, soportada por todas los frameworks mayoritarios actuales y demás. Tiene muy buena acogida en el mundo de los gurús, gente de software libre y demás. El curso lo hemos estructurado en tres bloques. Por un lado, haremos una introducción a lo que es el Project Management en general, y los otros dos bloques los dedicaremos a Scrum, un poco más de introducción, de conceptos generales, y otro en el que se verá lo que es el proceso de Scrum propiamente dicho. Tanto el proceso como pues, los componentes que tiene, diferentes herramientas que se utilizan y demás. Entrando un poco más en lo que se va a ver en cada módulo, pues como veis aquí en el primero, en el de introducción al Project Management, a la gestión de proyectos, hablaremos un poco de lo que es la gestión clásica de proyectos. Gestión clásica utilizando metodologías tradicionales, también llamadas metodologías pesadas. Los errores o los problemas que se han detectado con el uso de esas metodologías es lo que ha motivado la aparición de las metodologías ágiles. Por eso tiene interés pues repasar un poco los conceptos básicos pues de metodologías tipo métrica, tipo RUP y demás. Tras ello pues se verán los principios ágiles, ¿no? Lo que es las bases de cualquier metodología ágil en general, tanto de Scrum como Stream Programming, como MSF Agile, etcétera. Tras ello ya veremos concretamente lo que es el manifiesto ágil, que digamos que son esos principios que hemos hablado resumidos en 4 principios generales que serán los que rijan todas las metodologías ágiles. Una vez que ya tengamos sentadas las bases de los conocimientos generales sobre metodologías ágiles, pues hablaremos de Scrum. Para ver los principios básicos de Scrum, pues nos centraremos tanto en las necesidades que puede tener un equipo de trabajo como en las necesidades que puede tener la empresa. Tanto la empresa proveedora, en este caso la empresa de desarrollo de software, como el cliente. Veremos cómo interacciona Scrum con todos esos ámbitos y cuál es el cambio de cultura que hay que hacer para poder implantar Scrum. También veremos pues los problemas que tiene la implantación de esta metodología en según qué ámbitos, cuándo aplica utilizar Scrum, cuándo no aplica, etcétera. Con esto tendremos ya superada pues ese primer bloque de gestión general, ¿no? A nivel de proyectos. Después pues veremos una introducción a Scrum propiamente dicha, como habíamos comentado, en la que se verán pues los conceptos básicos, y dentro de esos conceptos básicos iremos viendo la terminología fundamental. Por un lado veremos los roles que hay en Scrum. Veremos que hay dos tipos generales de roles, y dentro de cada uno de esos tipos hay subtipos, ¿no? Se habla de los roles cerdo y los roles gallina, los involucrados, los comprometidos, y dentro de ellos pues veremos roles tipo Product Owner, Scrum Master, etcétera. Iremos viendo pues exactamente en qué consiste cada uno de ellos, las implicaciones que tiene y sobre todo pues las particularidades, ¿no? Es muy interesante pues también darse cuenta de que Scrum como metodología a la hora de aplicarlo a una empresa se puede aplicar en dos sentidos, o bien adaptando a la empresa Scrum o bien adaptando Scrum a la empresa, ¿no? Pues, quizás lo más interesante o el punto de vista desde el que vamos a impartir el curso es de poder adaptar Scrum a la propia empresa, ¿no? Entonces veremos las particularidades de según qué roles, pues porque podrán jugar diferentes papeles en unas u otras implantaciones de Scrum, ¿no? Luego haremos los artefactos. Veremos que los artefactos están muy relacionados con lo que conocemos clásicamente como requisitos, con
todo lo que tiene que ver con el análisis de requisitos, el documento de especificación de requisitos y demás. A partir de ahora pues comenzaremos a utilizar terminología como Product Backlog y Sprint Backlog, que son dos de los artefactos de Scrum, y luego pues se verá un poco también como artefacto lo que son los diagramas de burn up y burn down, aunque luego pues entraremos un poco más en detalle, ¿no? Después pues veremos cómo plasmar todo esto en un contrato, puesto que la relación mercantil o comercial con el cliente tenemos que plasmarla de alguna manera, ¿no? Pues veremos los tipos de contrato diferentes que podemos cerrar con Scrum y cómo comportarnos hacia el cliente en ese sentido. Y luego, al margen de la relación contractual, tendremos que tener una relación especial con el cliente, muy diferente a la que estamos acostumbrados a hacer con metodologías clásicas. Veremos los diferentes tipos de cliente que nos podemos encontrar y cuáles pueden ser susceptibles de introducir en un equipo de Scrum. Con esto tendremos superado el segundo módulo, tendremos los conocimientos básicos sobre la metodología y entraremos un poco más en lo que es el proceso de Scrum. En la primera parte veremos la planificación del proyecto, cómo se realiza esa planificación en base a historias de usuario, que digamos que son los requisitos, hablando un poco por encima alto nivel, y veremos pues cómo se planifica o la particularidad de Scrum como desarrollo iterativo a la hora de planificar el proyecto. Veremos cómo influye el cliente a la hora de esa planificación, ¿no? Principalmente dar prioridad según qué requisitos. Con Scrum y las metodologías ágiles buscamos competitividad con nuestros competidores, ¿no? Buscamos salir antes al mercado que cualquier otra persona, otra empresa que pueda tener un producto similar al nuestro. Entonces, pues de lo que se trata es de que el propio cliente decida qué quiere que salga primero. De esta forma, pues seremos capaces de anticiparnos a la competencia. Por ello, todas los requisitos, las historias de usuario tendrán que ir priorizadas tal cual especifique el cliente. Una vez que se les haya dado prioridad, pues se estimarán, se definirá el tiempo que va a llevar la realización de cada una de esas historias de usuario. Esta estimación la hará el equipo, a diferencia de cómo se hace habitualmente, y veremos la relación del cliente pues a la hora de estimar y cómo lo hará el equipo, ¿no? Utilizando diferentes herramientas y técnicas. Después hablaremos de conceptos clave como la velocidad del equipo y el factor de foco, que van a determinar la rapidez con la que el equipo es capaz de desarrollar la funcionalidad, ¿no? Y nos va a permitir aproximar mucho más las estimaciones de las iteraciones futuras. Después también veremos un apartado sobre el control del proyecto, tanto para dar visibilidad hacia afuera como para el propio control interno del proyecto. Aquí hablaremos de determinadas técnicas, herramientas que han venido de otros negocios, de la ingeniería de procesos principalmente, como Kanban. Hablaremos también un poco de qué es Lean Manufacturing y cómo se asemeja a Scrum, siempre teniendo en cuenta que la una es para ingeniería de procesos y la otra es para ingeniería del software. Veremos también un poco lo que es el Test Driven Development, el desarrollo orientado a pruebas, qué ventajas aporta a un desarrollo ágil y cómo se interrelaciona con Scrum. Es totalmente viable el utilizar Scrum y un desarrollo orientado a pruebas, ¿no? También es muy importante las reuniones que va a tener el equipo. Scrum marca unas directrices con respecto a esas reuniones, es decir, especifica que tiene que haber unas determinadas reuniones, aunque no tienen por qué ser solo esas, puede haber más, pero la reunión de planificación del sprint, las reuniones diarias o daily scrums y las reuniones de demo, reuniones de retrospectiva, especificaremos en qué consiste cada una y veremos qué es lo que se consigue con cada una de ellas, ¿no? Luego, acercándonos ya al final, hablaremos de la escalabilidad que podemos hacer de proyectos, ¿no? Cuando tenemos un equipo muy grande, con un proyecto muy grande, podemos dividir ese proyecto en diferentes proyectos y cada uno de ellos que sea acometido por un equipo diferente, ¿no?
Esto será una forma de escalar. Otra forma pues será muchos proyectos pequeños que a lo mejor la gestión de cada uno de ellos no es demasiado sencilla como para llevarla a cabo con una metodología, pero un conjunto de proyectos de ese calado, pequeñitos, sí que van a poder gestionarse a la vez utilizando técnicas de Scrum, ¿no? Y bueno, y de esta forma pues tendremos un equipo con una cultura basada en la agilidad, aunque sean proyectos tan pequeños como para no requerir de la necesidad de una metodología como tal. Y por último, pues sentaremos las bases de cómo realizar la implantación de Scrum en la empresa. Comentaba al principio de esta charla en qué consistía o cómo se podía adaptar Scrum y la empresa. Hablamos de que podíamos adaptar la empresa a Scrum o Scrum a la empresa. Pues en este apartado veremos una forma de hacerlo, veremos cómo integrar la metodología a cualquier empresa para obtener los mejores resultados, aunque bueno, también se hablará de cómo adaptar Scrum a las propias costumbres de la empresa y cómo se puede interrelacionar con el resto de tecnologías, el resto de ideas, de metodologías que se estén utilizando en nuestra propia empresa. Y bueno, pues nada más que comentaros que cualquier información que necesitéis sobre este curso, pues no tenéis más que enviar un correo a esa dirección que tenéis en esta última presentación y nada, y daros las gracias por haber visto este vídeo. Muchas gracias.